Bueno, hoy tenemos un tema interesante, un tema que yo diría que es eh, de, un, de un nivel avanzado. Vamos a hablar de lo que es la estructura de capital o el capital stack. Para eso, como siempre, pues tenemos a Arturo Borges, que es el vicepresidente de Propfolio, la compañía hermana de AvantiWay. Y él nos va a explicar y nos va a ilustrar sobre este tema. Así que bueno, muy buenas tardes, Arturo, y como siempre, muchas gracias por acompañar y agregarle mucho valor a la audiencia. Gracias a ti, Antonio, una vez más a esta invitación, a esta iniciativa con toda tu audiencia, que bueno, como te he dicho anteriormente, hace falta este tipo de información allá afuera, sobre todo contenido en español de valor, tanto tópicos más básicos como los más sofisticados, pues para equipar a esos inversionistas, a esos profesionales en la industria con la mejor herramienta para poder proveer un mejor servicio al marketplace. Así que un placer para mí. Y como tú dices, Antonio, el tema de Estamos que escuchando, vas pero a... no te vemos. ¿No me ves? No, ¿De verdad? sí, Dame un chance. un cuadrito negro, nada más. Y Wow. o tu Ya foto. va. Bueno, es que recuerda que estaba teniendo problemas. Sí. Ya va. Bueno, les recuerdo, mientras Arturo arregla su problema técnico, que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. También tienen la opción de levantar la mano y con todo gusto pues le podemos abrir el micrófono y hacer una conversación más fluida, que es lo interesante de estos webinars, que podemos hacerlos interactivos y no llevarnos ninguna duda para la casa. Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos a ver si podemos solucionar el problema. ¿Me vas a dar un segundito, Antonio, please? Sí, Dame creo que un sí. minuto. Voy a tratar de conectarme aquí entonces. Nada más que estoy en el... Va a ser que me voy a... Ok. Si quieres, porque no nos vas contando un poco, entonces la última vez que hablamos, mientras que I pulled this up, fue el capital de pilares fundamentales, ¿no? Preservación de capital. Los pilares fundamentales del capital fue el último webinar que tuvimos la Ah, oportunidad de compartir. Bueno, como siempre, para tener un flujo de caja saludable, right. tener una deuda que esté acompañada con el riesgo asociado, pues que no vayamos a poner un riesgo Ujú. de más, y por supuesto que esté un activo en una buena locación, que sea un activo que no eh, vaya a tener ningún problema, pues, o sea, que básicamente que sea un activo excelente, pues, que esté en una excelente ubicación. Ya, te la sabes, la tienes más clara que yo, y sí, ¿no? Hablamos muy bien de eso. Yo creo que más bien esos dos, el anterior sería un buen ejercicio para todos los que están en este webinar, que después de este vean el anterior, porque va muy de la mano, como dijo Antonio, preservación de capital. A mí a nivel personal, Antonio, en lo que es el flujo de caja, es el génesis de todas nuestras inversiones, bueno, realmente en cualquier negocio eso aplica, pero el génesis de la preservación de capital es el flujo de caja. Tú tener un flujo de caja saludable que te permita a ti poder posicionarte ante cualquier mercado y y poder aguantar un activo ante cualquier condición es lo que te va a permitir a ti hacerlo, por un flujo de caja saludable. Así que flujo de caja saludable, una deuda conservadora a largo plazo, con una tasa fija, si se dan las condiciones, como por ejemplo en este momento, ya lo estoy sacando aquí, son dos de los conceptos claves allí que nosotros utilizamos en nuestra fórmula receta mágica. Así que, ok, Que podríamos añadir la parte de las reservas, bueno, que siempre es claro.
la parte de las reservas, que bueno, como siempre, ante cualquier eventualidad, pues siempre hay que tenerlas. All right. Ok, aquí me estoy conectando. Ya va. ¿Me escuchas, Antonio? Sí te escucho, no te vemos, pero bueno, si no, pues, Ah, aquí estoy ya, buenísimo. Estoy aquí en el salón de conferencia normal. ok, Escucha el loud and clear, ¿no? sí, sí te escuchamos, sí, Ya, ya. un poquito Porque hueco, ahora pero trato igual de acercarme aquí sí, eh, lo más posible, pero y mejor si te acercas, se oye un poquito mejor. dale. Entonces, cuéntame un poquito, Antonio, ¿cuál era la pregunta que me hiciste para comenzar? No, bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las estructuras de capital y si nos puedes hablar, bueno, cuáles son los niveles que componen una estructura de capital, bueno, cuál es el riesgo uno que tiene que tomar, qué es lo que representan cada uno, bueno, y sus potenciales retornos y sobre todo, bueno, yo creo que esto se aplica para deals más estructurados, corporativos, multifamilies, no tanto para la parte residencial, pero bueno, esa parte te la dejo a ti que la expliques con más claridad. 1000%. Todo lo que estás diciendo prácticamente muy interesante, como tú dices. A ver, la estructura de capital, como inversionista en bienes raíces, Antonio, es importante entenderla porque es lo que va a determinar cómo y cuándo tú como inversionista vas a recibir tus retornos y qué nivel de riesgo estás asumiendo en esa inversión, ¿no? O sea, quién tiene el derecho, en qué orden, a los ingresos y a las utilidades generadas por esa inversión. Y aún más importante, yo diría, quién tiene el derecho de mantener el activo en caso de default, ¿no? Entonces, prácticamente el capital stack se refiere a la organización de todo el capital que se utiliza para financiar una transacción. Como tú dices, típicamente va a ser una transacción más sofisticada. A ver, los que invierten aquí, que han invertido en bienes raíces residencial, por ejemplo, es una transacción muy sencilla. Estás comprando una propiedad de 200, de 500, de 600, de $1.000.000. Prácticamente tienes tu pie, tu down payment que pones, típicamente puede ser 20, 30, 40% de pie, y luego vas al banco y pides un préstamo y te dan un préstamo de distintos tipos de préstamos. Puede ser respaldado por el gobierno, un préstamo de FHA, puede ser un préstamo convencional en un banco comercial, etcétera. Pero en todo caso, es una transacción realmente simple en donde tienes un préstamo del banco y tienes tu equity que entras con tu pie. Ahora, a medida que te vas involucrando en transacciones más complejas, más grandes, típicamente transacciones obviamente comerciales, entonces empiezas a tener distintos layers, distintos pisos, maneras creativas de financiar esa transacción. Entonces, tienes 4 niveles, se puede poner aún más complejo, pero prácticamente tienes 4 niveles que componen el capital stack. En lo más abajo del capital stack está el senior debt, o la deuda senior, que prácticamente vendría a ser el banco, ¿no? Luego está, como piso número 2, está deuda mezanina, que muchos de ustedes lo deben conocer o deben haberlo escuchado, que es una deuda como intermedia, sigue siendo deuda, pero tiene está inferior al capital stack. O sea, Antonio, de hecho, tú puedes compartir, Sí. podrías compartir yo tengo una presentación de capital stack. There you go. There you go. So, entonces, como ven ahí, prácticamente está el senior debt, que es la parte más baja del capital stack. Luego está el mezzanine debt, que sigue siendo un tipo de deuda. Luego está el pref equity, que es equity preferencial, ya eso pasa a ser equity. Y luego lo más arriba está el common equity, ¿no? Entonces, de nuevo, la capa más baja de esa estructura de capital es la senior, en donde los inversionistas que la componen tienen prácticamente la mayor prioridad que cualquier otro en esa transacción. Lo que significa que si la propiedad tiene un buen performance y genera un flujo de caja necesario para pagar esa deuda, entonces los tenedores de esa deuda van a obtener los retornos antes que cualquier otra capa de esa estructura, ¿no? O sea, es el primero, como si fuese un waterfall. Los primeros en recibir los retornos que producen es el que tiene el tenedor de esa deuda, como si fuese una propiedad residencial, en una transacción residencial, como si es el mismo principio. Lo primero que tiene es que service la deuda. Y luego tenemos instrumentos híbridos que
que tendría que ser el mezz debt, o la deuda mezanina, una deuda intermedia que está subordinada a la deuda principal, la deuda senior, y prácticamente no está asegurada por la propiedad, como a diferencia del senior debt, que está asegurada, respaldada por la propiedad, pero tiene ciertos derechos limitados a la hora de un foreclosure, que va a depender obviamente de los acuerdos que hayan llegado los tenedores de esa deuda mezanina con los senior lenders. Siempre los senior lenders son prácticamente los decision makers en ese financiamiento. Y bueno, y los tenedores de la deuda intermedia, ese net debt, son remunerados después que los seniors, obviamente, de nuevo, un waterfall, y por ende vas a requerir una tasa de retorno superior y en algunas oportunidades también participan en los profits. Es raro verlo, va a depender de la transacción, pero típicamente también pueden participar un poquito en los profits. Después vamos a tener, como ven aquí, el pref equity o capital preferido, que va a requerir retornos obviamente superiores a los de los prestamistas, los otros dos, que es deuda. Esto ya pasa a ser equity, pero tienes una posición un poquito más senior en el equity, es pref equity, y frecuentemente vas a participar obviamente en las utilidades que vas a generar a la hora de la venta, además de esos pagos recurrentes. Entonces prácticamente ahí el sponsor del deal, el grupo que controla el deal, o los grupos, el consorcio que controla ese proyecto en particular, alinea allí sus intereses con los de sus inversionistas, diciendo, prácticamente haciendo como una suerte de mi deuda en donde, mira Antonio, yo vas a invertir en este proyecto, pero yo te voy a pagar a ti, tienes un retorno preferencial. Entonces el primer 6 o el primer 7% que se produzca después de haber pagado los gastos operativos, después de haber pagado la deuda, de haber servido la deuda y todo eso, entonces ya el primer 7% por encima de eso, o el primer 6% por encima de eso, o el 5%, whatever the case is, típicamente en este mercado se hablan de retornos preferenciales del 7 al 8%, 7 a 8 puntos, pero eso va a depender de muchas cosas. Entonces, bueno, ahí vas tú antes que los de Common Equity, que es lo más alto del Capital Stack, como lo van a ver allí, que es Common Equity, capital común, que tiene la posición de mayor riesgo, porque son los últimos en cobrar los pagos, y por ende van a recibir obviamente la mayor tasa de retorno. Y no solamente, prácticamente, gozan de distribuciones recurrentes si el proyecto lo permite, si existe el flujo de caja, sino que también participan en las ganancias una vez la propiedad se vende, distinto de los inversionistas en deuda, pues prácticamente esa es la remuneración de los inversionistas de capital común, en el que prácticamente están más expuestos en el capital stack, pero por ende obviamente están participando prácticamente como partners y tienen un pedazo, la tajada de todo el offset. Entonces típicamente, por ejemplo, nosotros, Antonio, en nuestros deals, depende deal by deal, nosotros desarrollamos, hacemos adquisiciones por ejemplo, tenemos complejos de apartamentos, multifamilies, 200, 300 unidades, desarrollamos proyectos como por ejemplo ahorita estamos desarrollando 190 unidades de townhouses en Tampa, estamos ahorita haciendo un proyecto enorme, una comunidad de master plan en Orlando, que tú la conoces, de 960 unidades. Entonces, típicamente un proyecto de eso, nosotros decimos, ok, vamos a estructurar este deal, ¿cómo lo vamos a financiar? Vamos a levantar capital de inversionistas limitados, que prácticamente es como un modelo de sindicato, un syndication, en donde unimos fuerzas con inversionistas, con otros grupos, con socios capitales, para poder financiar proyectos que quizás, número uno, o no podríamos comprar on our own, con nuestro propio esfuerzo, porque no tenemos quizás la escala, o simplemente para maximizar el capital que tenemos. Entonces decimos, mira, tenemos el track record, la experiencia, vamos a levantar capital de gente como Antonio, inversionistas acreditados. Un inversionista acreditado, Antonio, lo hemos hablado en otros webinars, pero lo repaso, es prácticamente alguien que tiene un patrimonio de más de $1 millón, excluyendo su residencia primaria, o que hace $200,000 al año, lo ha hecho en los últimos 2 años, y espera poder hacer lo mismo los próximos 2 años, o combinado con su pareja, con su cónyuge, $300,000 y el mismo principio. Entonces, si son domésticos, para los extranjeros aplica lo mismo.
Para los extranjeros aplica lo mismo, Antonio. En teoría, allí hay, esto está regulado por la SEC, por Securities and Exchange Commission. Entonces son ofertas totalmente reguladas por ellos, pero entonces lo que te quiero decir con eso es que hay una línea muy gris allí. O sea, realmente, en teoría, sí. Y todos nuestros inversionistas extranjeros que invierten cumplen igual con esos requerimientos como inversionistas acreditados. Okay. ¿Tenías algo que decir? No, era eso, sí, que aclarar esa parte, porque la diferencia entre los domésticos y los extranjeros, porque bueno, es una pregunta que sale mucho. Right. Y eso de hecho va a depender, o sea, yo te digo de inversionistas acreditados porque típicamente el 90% de nuestras ofertas son para inversionistas acreditados, pero al final eso va a depender de qué tipo de regulación por regulación que obtenemos. Si es una regla 506B o 506C, en donde, por ejemplo, en una 506B, Antonio, podemos invitar a participar hasta 30 inversionistas sofisticados, que de nuevo es otra línea gris, porque la definición de un inversionista sofisticado es prácticamente alguien que tiene la experiencia o el know-how financiero para poder entender los riesgos asociados con una inversión de este estilo, pero queda de su parte poder invertir. Entonces, cualquier persona puede decir, mira, yo sí, yo estoy totalmente capacitado para analizar una inversión de esta, una propuesta de esta y quiero invertir mi dinero. Entonces, en una oferta como esa, podemos invitar hasta 30 inversionistas sofisticados que tienen el dinero, tienen liquidez, pero que quizás no cumplen con la calificación de inversionista acreditado. Por cierto, una pregunta muy frecuente es precisamente, ¿dónde me acredito? No tienes que acreditarte, simplemente que cumples con estas normativas. Entonces, a lo que estaba diciendo, ¿cómo nosotros estructuramos nuestros deals? Bueno, precisamente, entonces vamos aquí. Yo no estoy como si estuviese compartiendo pantalla. Ahí donde ven Senior Debt, vamos al banco. Típicamente, por ejemplo, para una adquisición de un complejo de apartamentos multifamiliares, 200 unidades, digamos, en Orlando, que es un mercado que está sumamente caliente y nos gusta mucho invertir. Entonces vamos al banco, vamos por una deuda de agencia respaldada por Freddie Mac o por Fannie Mae, que dan muy buenos términos. Vamos a conseguir una tasa del 2.8 hoy día que podría conseguirse, o 3%. Levantamos 70%, 65% en deuda, y el otro 30, 35% lo vamos a levantar, bueno, nosotros ponemos el 10%, o sea, de toda la capitalización del proyecto, vamos a decir que es un proyecto de 100 millones de dólares. Nosotros ponemos 10 millones de dólares, financiamos 70 millones de dólares con deuda senior, como ven allí, que es dinero muy económico, y luego salimos y levantamos dinero de nuestros inversionistas. Entonces, un inversionista como por ejemplo tú, Antonio, puedes participar en un proyecto de calidad institucional de la mano de un grupo con un track record como por ejemplo el de nosotros, pero no, o sea, no tendríamos que ser nosotros, con tan solo una pequeña participación. Entonces vamos a poner 300 millones de proyectos y nosotros te damos a ti, Antonio, para de nuevo alinear nuestros intereses con los tuyos, te damos a ti un preferred equity, o sea, un preferred equity como si fuese un preferred equity position, una posición de preferred equity en donde tú vas a recibir, después de haber pagado los gastos, tenemos nuestros ingresos en la propiedad, tenemos nuestros egresos, nuestros gastos operativos, después de eso tenemos nuestro ingreso neto operativo. Eso lo hemos hablado en otros webinars. Así que no, como que todo sigue una secuencia, así que si quieren pueden ir al canal de Antonio y buscar otros webinars. Después de esos gastos operativos, de nuevo queda ingreso neto operativo, NOI, y después con ese NOI, entonces ahí le quitas el servicio de la deuda, o sea, tu debt service. Luego cuando cubres la deuda, ya ahí tienes tu flujo de caja, y entonces allí, con ese dinero ahí, entonces ahí le pagamos allí ya a nuestros inversionistas, nuestros socios limitados. Porque tenemos, por ejemplo, vamos a comprar la propiedad ABC que queda en Miami, de 100 millones de dólares, que son 300 unidades. Ahí nosotros creamos una corporación, una estructura, una entidad que se llama Antonio Medas LLC, que es dueña de la propiedad, y los accionistas de esa propiedad somos nosotros como general partners, como socios generales, y son todos estos socios que son limited partners, socios limitados, que participan en el proyecto, que tienen equity en el proyecto, son dueños, de hecho, de la mayor parte del proyecto, porque típicamente estos deals se estructuran 25, 75, 30, 70,
35, 75, o sea, de distintas maneras, pero típicamente es allí. 30 el general partner, 70 el limited partner, tienes el equity del proyecto, tu inversión está respaldada por el activo del proyecto, y tienes ese retorno preferencial. Entonces, no, después de pagarle al banco, después de pagarle a ese senior debt, a esa deuda senior, es como si fuese un vaso de agua. Y lo vas llenando y después, ¡boom!, pagamos el primer 7% de ese flujo de caja o el primer 6% de ese flujo de caja a nuestros inversionistas. Y después, Antonio, si queda algún excedente de eso, entonces hacemos el split 70-30. De nuevo, pagamos la deuda, pagamos el preferred equity y ya te pagamos a ti 7%, Antonio, en el año. El flujo de caja, tienes tu flujo de caja pagado todos los meses. Y después de eso, cualquier excedente que quede, entonces vamos allí 70 para ti y 30 para nosotros. Entonces es una manera de estructurar el deal que sigue siendo realmente bastante straightforward, bastante simple, porque realmente se puede poner muy, muy, muy complejo, en donde puedes tener literalmente toda esa estructura de capital que tienes allí, la puedes tener toda llena con senior debt, con un préstamo intermedio, con un mesh debt, y puede ser algo realmente complejo. Y luego, ¿de dónde viene ese tipo de deuda? Si es un CMBS, es un mortgage-backed security, si es you're getting insurance money, o sea, deuda de compañías de seguro, típicamente, obviamente son compañías de seguro. Este tipo de compañías buscan inversiones muy, muy, muy estables, muy conservadoras. Típicamente las compañías de seguro, el producto estrella para invertir en una compañía de seguro para emitir deuda es multifamily. Y es multifamily, grandes complejos de apartamentos en core market, o sea, mercados primarios. Te estoy hablando de irte a Downtown Miami, te estoy hablando de irte para Nueva York, a Chicago, a San Francisco, y grandes complejos de apartamento que también de un perfil core, o sea, nuevos, recién construidos de hace un año, 2 años, 3 años, que estén estabilizados y con flujo de caja. Esa es la inversión favorita de las compañías de seguro. Esos son probablemente los inversionistas institucionales más conservadores. Entonces, de nuevo, dependiendo de la transacción y de qué tan sofisticado te quieras poner, qué tan sofisticado es el deal, tú puedes, digamos, armar este capital stack de distintas maneras. Y Antonio, es prácticamente el génesis de una transacción comercial inmobiliaria. Es aquí donde todo parte. Pero bueno, me callo la boca, cuéntame. Bueno, yo la pregunta que te haría es, bueno, pues deben haber varios inversionistas que a lo mejor quisieran invertir aquí en los Estados Unidos y, bueno, tienen dudas, a lo mejor son acreditados. ¿Qué preguntas deberían hacer al posible proyecto que estuvieran evaluando una posible inversión? ¿Cómo están protegidos? ¿Qué deberían preguntarle al promotor del proyecto para saber ese capital stack? ¿Cómo, en el caso, qué problemas podrían hacer que tienen que estar atentos, que deberían preguntarle al promotor, básicamente? O sea, ¿cómo están protegidos? Right, excelente pregunta. Y yo te diría, que como inversionista pasivo, que es lo que vendría a ser un inversionista que invierte en este tipo de productos, esto es una inversión netamente, Antonio, para alguien o sea, por ejemplo, un inversionista que se posiciona en este capital stack para un proyecto como el que nosotros hacemos, es un inversionista que quiere estar hands-off, que o está retirado o tiene su negocio, tiene su trabajo full time, pero tiene una liquidez en el banco importante, tiene quizás 500,000, 1 millón, 2 millones, 5, 10 millones de dólares, y quiere poner su dinero a trabajar. Número uno, lo hemos hablado en otros webinars. Número uno, preservar ese capital. O sea, y yo lo llamo, o sea, hay 3 pasos para mí. How do you get money? How do you keep money? And then how do you multiply money? O sea, cómo tú consigues dinero, o sea, cómo ganas dinero, después cómo mantienes ese dinero, cómo realmente lo ahorras 100, 200, 500, 1 millón, 10, 15, 20 millones de dólares, y después cómo lo multiplicas, y cómo lo ahorras y cómo lo mantienes. Y después cómo entonces lo multiplicas y lo haces trabajar más duro de lo que tú trabajas. Entonces, yo te diría, número uno, muy importante, preguntas que hacer al sponsor es, número uno, ¿cuál es tu track record? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Cuando hablamos de preservación de capital, hablamos de o sea, quién va a estar manejando mi dinero, cuál es la experiencia de ese grupo.
no solamente experiencia, cuántos años de experiencia tiene, cuál es la experiencia del equipo ejecutivo, luego cuál es la experiencia que tienen ejecutando este tipo de inversión, ¿entiendes? Porque quizás alguien que te venga, que haya invertido 30 años en desarrollar hoteles, no va a tener el mismo know-how, el skill set y la experticia para agarrar y adquirirte un edificio multifamily de 200 unidades estabilizado. O sea, es un skill set distinto, definitivamente que hay cosas que puedes trasladar y extrapolar de esa experiencia, pero de nuevo, ¿cuál es tu experiencia ejecutando ese tipo de plan de negocio? O sea, de nuevo, alguien quizás tiene experiencia, track record, comprando un edificio multifamiliar con una estrategia value add para agregar valor y compras un edificio de los años 80, le metes $2,000 por unidad, renovas las unidades, lo aguantas 3, 4, 5 años para venderlo. Es un skill set, es un know-how, una experiencia totalmente distinta de alguien que, por ejemplo, va a desarrollarte un hotel desde un ground up development, un desarrollo desde el piso hacia arriba vertical de un hotel. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la experiencia del equipo? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Cuál es el equipo ejecutivo? O sea, ¿quiénes son realmente las cabezas que están ejecutando? ¿Cuál es tu experiencia ejecutando ese tipo de plan de negocio de nuevo? O sea, ¿cuál es la estrategia? Después, ¿cuál es la experiencia en ese mercado? Típicamente, por ejemplo, ahorita nosotros, Antonio, estamos desarrollando un proyecto que es nuestro gran bebé, 960 unidades en Orlando, y nos asociamos estratégicamente con, por ejemplo, Mir Development, que es, o sea, un operador con un probado historial de éxito en ese mercado, una tras otra, tras otra, tras otra vez, con varios proyectos de nuevo probados con éxito, y nos estamos asociando estratégicamente con ellos, precisamente porque tienen ya un probado historial de éxito. Nosotros no vamos a poner en riesgo el capital de nuestros inversionistas, por más de que tengamos 40 años de experiencia como compañías, como grupo de compañías, haciendo lo que hacemos, en un mercado en que no tenemos la experiencia, boots on the ground, no tenemos una oficina, un equipo allá, entonces hacemos asociaciones estratégicas en donde igual tengamos control de la operación, control del dinero. Entonces, de nuevo, who is going to be managing my money? Yo te diría que es número uno, la prioridad número uno. Después entender cuál es tu posición. Prácticamente lo que estamos viendo aquí, lo de capital stack, o sea, estás invirtiendo y de qué manera estás invirtiendo. Estás invirtiendo deuda, estás invirtiendo common equity, estás invirtiendo equity preferencial. O sea, ¿cuál es tu posición en ese deal? ¿Qué tipo de posición estás adquiriendo? ¿Cuánto representa tu inversión en la participación de esa entidad? Te estás poniendo 10 millones y es un deal de 20 millones, entonces tú estás teniendo la mitad del proyecto. Y en base a esa participación que tú tienes, pues tendrías el control del deal. Entonces, ¿quieres control? ¿No quieres control? Entonces, de nuevo, entender cuál es tu posición en ese deal, qué es lo que estás invirtiendo y cuál es tu exposure al riesgo. Y obviamente entender muy bien, Antonio, el plan de negocios, cómo se va a hacer, entender muy bien los números, cuál es el plan de negocio. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, el mismo ejemplo de un edificio multifamiliar, un complejo multifamiliar. Yo te digo, Antonio, vamos a comprar este edificio de 1980, le vamos a poner backsplash a la cocina, le vamos a hacer nuevos gabinetes y le vamos a cambiar los pisos. Y por eso vamos a justificar un incremento en la renta de $50 porque el mercado está pagando eso por ese tipo de trabajo. Y después de incrementar las rentas por $50, son 200 unidades, eso va a incrementar el valor de la propiedad por $1,000,000. Y apenas eso suceda, incrementemos las rentas, hagamos ese turnover y estabilicemos y logremos ese premium en la apreciación del activo, entonces vendemos. Bueno, tú puedes entender realmente, poder sentarte con el operador, con esa compañía y que te demuestre exactamente cómo es que eso se va a lograr y que no sea out of nowhere, sí, vamos a meterle esto y esto no justifica esto, sino que se haga realmente un feasibility study, un estudio del mercado que realmente tú entiendas los números y ellos te puedan explicar de la A a la Z cómo se va a ejecutar ese business plan. Yo te diría que eso es lo más fundamental y no sé si tienes alguna otra pregunta con respecto Bueno, a aquí eso. nos están haciendo Con respecto a eso. alguna pregunta, nos están haciendo ya aquí en el chat. Nos pregunta José Luis, ¿qué opciones de inversión tienen para un investment club?
mismo que no tiene clientes, sino inversionistas asociados con intereses en común, registrado en el estado de Nueva York como una LLC. Ok. Y que aquí, en caso de tener una propuesta de inversión dirigida a un investment club, agradecería, bueno, me lo hagan llegar a un correo que nos pone aquí José Luis. Ok, José Luis, no entendí muy bien, Antonio. ¿Tú entendiste bien? O sea, Dice qué opciones de inversión tienen para un investment club, que yo la verdad no sé lo que es un investment club, si tú lo sabes, que no tiene clientes, sino inversionistas asociados con intereses en común. José Luis, si tú quisieras intervenir, a lo mejor con el micrófono abierto, con todo gusto, puedes a lo mejor clarificar la claro, pregunta. sí. Exacto, José Luis, mientras de repente responde un poquito más lo que yo entendí de lo que estás diciendo, ¿qué opciones de inversión? Perfecto, gracias. ¿Qué opciones de inversión tienen para un investment club, mismo que no tienen clientes sin inversionistas? Yo estoy entendiendo que tienes un investment club de inversión que no tiene clientes sin inversionistas asociados. Yo me imagino que es una especie quizás de fondo. O sea, son un grupo de inversionistas que están buscando colocar el capital de todo ese grupo a trabajar en inversiones. Si eso es lo que entendí, bueno, definitivamente que podemos, ahorita yo no tengo algo que presentarte a la mano, José, pero lo hemos hecho anteriormente y somos un grupo muy creativo en nuestra habilidad de... Ahí se está poniendo, ¿lo pusiste Sí, tú? sí. Ok. Si quieres intervenir, José Luis. Si es posible, me gustaría, sí, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Claro que buenas sí. tardes, Luis, si te escuchamos. Muchas gracias, Antonio, Arturo. Me parece muy interesante la información que nos están proporcionando. Tengo que decirlo, derivado de la pandemia, el club de inversión que yo he fundado y que administro desde 2005 está buscando la forma de diversificar, no de cambiar, de diversificar el valor de sus activos. Nosotros originalmente somos un club de inversión, miembro de la Asociación Nacional de Clubes de Inversión. Estos se caracterizan por no tener clientes. Lo que tenemos son inversionistas asociados con intereses en común. De hecho, la asociación tiene eh, poco más de 100 años de haberse ideado y poco más de 50 de estar operando. Tengo que decirlo, nos ha sido muy fácil incursionar en el mercado inmobiliario precisamente porque el común denominador de Family Office no tiene conocimiento de causa de qué es y cómo funcionan propiamente dicho los investment club. Lo tengo que decir de esta forma, no somos grandes capitales. La razón por la cual nos hemos agrupado como Investment Club es porque de forma individual absolutamente nadie posee el patrimonio al que están acostumbrados a administrar los Family Office. Es bastante probable que en su conjunto, ya como Investment Club, podamos tener el patrimonio de uno solo de los inversionistas de un Family Office, ¿no? Pero en ese orden de ideas, nos ha motivado saber que una parte respetable de la hoy llamada Zona Cero en Nueva York ha sido reconstruida propiamente dicho con los Investment Club. Incluso una parte considerable del sur de la Florida, incluido Miami, donde yo mismo viví, ha sido reconstruida a través de los Investment Club. Hay algunos que se dedican es profeso a la inversión inmobiliaria, hay otros que tenemos como principio y fundamento administración de riesgo sobre el tipo de cambio y la diversificación, lo mismo en inversiones pasivas que activas, sea dentro o fuera de los mercados financieros. Aquí el punto es, al ser nosotros los dueños del patrimonio, nos reservamos el derecho de diversificarlo discrecionalmente y para ello, bueno, pues estamos buscando alternativas, sobre todo ahora que sabemos que estados como California, Nueva York, están teniendo un éxodo de personas, toda vez que cada día los oficinistas van menos a la oficina y tienen una mayor propensión por salirse de Manhattan, por ejemplo, ¿no? Baste con citar que ahorita en Nueva York, que es donde nosotros estamos registrados, si yo me quisiera mudar de Nueva York a donde quiera que sea fuera del estado de Nueva York, las mudanzas me están diciendo que el tiempo de espera va de 30 a 35 días de tanta gente que se está queriendo salir de Nueva York, ¿no? Y muchos de ellos están queriendo salir
ya sea a Florida o a Texas, precisamente porque no se pagan tantos impuestos como allá. Entonces eso nos motivó a pensar, hey, no estaría mal comprar propiedades de forma individual, pero ese no es propiamente dicho nuestro negocio. Nuestro negocio no es inmobiliario, es financiero. En el más eficiente de los casos quisiéramos, por ejemplo, flipping houses, ¿no? En tanto cuanto dure la demanda. Y bueno, además del flipping houses, nos han hecho propuestas de inversión que de ninguna manera podrían ser consideradas inversión activa, ¿no? Porque son 100% financieras, pero al existir la garantía del inmueble en cuestión y la posibilidad de maximizar el retorno que el común denominador de instrumentos financieros puede pagar, es un algo que nos gustaría valorar, ¿no? Es decir, hasta qué punto resultaría conveniente para nosotros no dejar de hacer lo que hacemos, pero sí diversificar un porcentaje del portafolio en alguna de estas inversiones inmobiliarias, aún conscientes de que estas no calificarían posiblemente para ser consideradas inversión activa. Esa es mi pregunta propiamente dicho. Gracias. Excelente, José Luis. Bueno, primero gracias por la detallada pregunta. Amazing lo que hace. Ahí yo te diría, José Luis, ponte en contacto con nosotros, contacta a Antonio y hablamos un poquito más, porque para yo darte una respuesta necesitaría entender muchas cosas, nivel de liquidez, expectativas de retorno, riesgo, apetito de riesgo, muchas de las cosas que estamos hablando aquí, para yo poder darte una respuesta. Pero definitivamente, y por ejemplo, el tipo de inversiones que han hecho, me hablas de flipping house, pero típico, o sea, cómo está compuesto su portafolio y entender de qué manera podríamos hacer una diversificación allí estratégica a través de geografías, como tú dices, estamos viendo un éxodo masivo del Tri-State de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut y obviamente de California, a estados principalmente aquí en la Florida y a Texas. Estamos recibiendo 1000 personas al día aquí en Florida y con esa demanda pues está muy caliente los mercados aquí. Estamos estratégicamente siempre construyendo portafolios de nuevo a través de retail, de office, multifamily, desarrollo de retail, de condos, de townhouses. Entonces puede ser muy interesante la conversación. Si quieres, definitivamente que sí, si hay sinergias allí para hacer, comunícate con Antonio y él y se reúnen y pueden hablar un poquito más de eso. Claro que sí. Bueno, José Luis, muchas gracias. Al contrario, gracias. Quedo pendiente de la información de contacto para poder hablar al respecto. Gracias. Claro que sí. También por aquí nos hace una pregunta Célico Escobar, que dice, ¿cuál es el análisis de riesgo que se hace en cada nivel de capital? El análisis de riesgo que se hace en cada nivel de capital. Bueno, realmente, a ver, el análisis es el mismo, o sea, estás estudiando los flujos de caja de la inversión y simplemente en base a tu apetito de riesgo y a tus expectativas de retorno te vas a posicionar, pero el análisis de riesgo allí, el risk analysis va a ser prácticamente lo mismo que uno ve en cualquier inversión inmobiliaria. O sea, quiere ver las tasas de ocupación, quieres estudiar el mercado para entender cuál es la demanda de renta, quieres ver cuál es la nueva construcción que se está dando en esa área para entender qué tan rápido se va a absorber esas unidades que tú estás rentando, quieres ver cuáles son las tasas de rental rates, las tasas de rentas en la zona también para ver cuál va a ser tu flujo de caja y en base a eso, por ejemplo, un mercado tan tight, tan apretado, por ejemplo, aquí como la Florida como Miami, quizás haga más sentido de repente posicionarte con una deuda senior, pero alguien que hace deudas senior, que está financiando proyectos así, típicamente son inversionistas muchísimo más grandes que lo que está buscando es un flujo de caja, estabilidad, es posicionarse en propiedades de nuevo, core, propiedades de calidad, grandes propiedades en mercados que quizás, por ejemplo, un inversionista como un Blackstone o una compañía de seguro, el problema número uno que tiene es que tienen demasiado capital y no tienen dónde colocarlo. Entonces, estos son grupos que buscan precisamente, ellos necesitan, cuando levantan capital, tienen un periodo para ellos deploy, un deployment period. Tienen 12 meses, 18 meses para ellos colocar ese capital y ponerlos a trabajar a cierta tasa de retorno. Entonces, colocan esos capitales y compran propiedades en nuevos mercados core. Entonces, tú como un inversionista pequeño, quizás tienes 200, 500, $1 millón, tus expectativas de retorno no va a ser 1%, 2% o 3% como mucho, sino va a ser más quizás el 6, 7, 8, 9%.
Entonces vas naturalmente, porque eres un inversionista más pequeño, te vas a ver la necesidad de asumir un poquito más de riesgo, pero el análisis de riesgo para cualquier eh, capa del capital stack que te encuentre es prácticamente el mismo. Lo que va a variar de en dónde te quieras posicionar tú va a ser netamente en base a tu apetito de riesgo, simplemente por el exposure que tienes. Además de que, por ejemplo, el posicionarte como deuda senior, tu inversión está respaldada netamente colateralizada por el activo itself. Y ahí se fue Antonio, así que nos quedamos nosotros nada más, pero ya volverá. Entonces, como deuda senior, prácticamente tú tienes, el sponsor que te pidió el dinero prestado no está en la capacidad de poder servir la deuda y tienes que ejecutar la hipoteca, prácticamente tienes un activo que idealmente va a ser un buen activo, una buena ubicación, de buena calidad, etc. A diferencia de un inversionista invirtiendo en common equity. Prácticamente está, lo único que tiene es que tu inversión está respaldada por un activo real, pero sí, Antonio me acaba de decir que se fue la luz en su casa, así que no va a poder volver. Entonces, bueno, para ir wrapping up, tu inversión como en Common Equity está respaldada por un activo real, pero no está colateralizada realmente. O sea, si se ejecuta la inversión, no fue una buena inversión, el flujo de caja no fue el suficiente para poder servir la deuda, yo te diría, Célico, que de nuevo, para mí, pilar fundamental para un análisis de riesgo es flujo de caja. Yo necesito tener un flujo de caja saludable. ¿Qué es un flujo de caja saludable? Eso lo va a determinar el mercado donde estés. Aquí en Miami, un flujo de caja saludable, 4.5%. En otro mercado, que son mercados como Orlando, un flujo de caja saludable es más del 6-7%. Eso va a depender. Pero el flujo de caja saludable, o sea, que yo quiero tener un flujo de caja obligado, quiero tener un DSCR, un Debt Service Coverage Ratio, o sea, un servicio de cobertura de la deuda holgado, que me permita a mí, de nuevo, entender que después de todo mi gasto operativo, después de pagarle a mi a quien me está prestando el dinero, a mi senior lender, todavía me queda este espacio de capital, a mí me va a permitir, de nuevo, mantener esa inversión. Lo que pasó en el 2008, más allá de todo el colapso financiero, el subprime lending, los préstamos subprime y todo el desastre que hubo, realmente una de las razones principales por las que la gente perdió sus propiedades, tanto residencial como comercial, es porque no tenían unos flujos de caja saludables, porque estaban sobreapalancados, y en el momento que todo eso fue abajo, no tenían cómo cómo hacerle servicio a esa deuda y pagar la deuda. Y lo que a ti te va a permitir hacer eso es un flujo de caja saludable. Entonces, eso a nivel personal, yo, con la compañía y nosotros, es lo que siempre buscamos en una inversión, es el análisis número uno de riesgo, es entender cuál es ese flujo de caja y obviamente qué afecta a ese flujo de caja. Son muchísimas cosas como lo que acabo de decir. Pero anyway, como tú no vas a poder volver, igual ya pasó casi una horita, lo dejo igual aquí. Si alguien quiere preguntar alguna otra cosa, tienen otra pregunta, duda, háganla, escríbenla y con gusto se las contesto. Pero en principio, de nuevo, a ver si aquí tiene alguien una pregunta. En principio, guys, de nuevo, la estructura de capital, y me pueden llamar a Antonio, pueden escribirnos por correo y poder seguir la conversación. Los que están en Miami pueden venir a nuestra oficina y con gusto los atendemos y hablamos un poquito más de eso, pero definitivamente que el capital stack es muy importante entenderlo para cada transacción es distinta y de nuevo, eso es lo que va a determinar cómo y cuándo tú como inversionista vas a recibir tus retornos y el nivel de riesgo que estás asumiendo, ¿ok? Bastante sencillo, esto es para no, transacciones muchísimo más sofisticadas, mientras más grande la transacción, pues más capas van a haber en ese capital stack y más personas involucradas. Tienes un senior lender, tienes un mass lender, luego tienes private equity investors, tienes luego common equity investors, etcétera, etcétera, y se puede poner también muy complicada. Muchos grupos también, guys, de hecho nosotros mismos, a veces tratamos de huirle a una estructura de capital muy compleja, porque mientras más manos tengas en la ecuación, siempre va a ser más complicado el proceso de toma de decisión en cada cosa que se vaya a hacer con inversión, en la ejecución de ese plan de negocio, va a ser cada vez más complicado, así que eso también es importante entenderlo. Pero anyway, veo aquí, bueno, si alguien tiene otra pregunta, creo, vamos a ver. A ver.
¿Existen estándares internacionales acerca de este tema? Sí, a ver, estándares internacionales en términos de la estructura de capital inicial. La estructura de capital inicial, Celio, o sea, la estructura de capital como tal es la misma a nivel mundial y se trabaja de la misma manera. Claro, dependiendo de cada mercado, o sea, si tú te vas, por ejemplo, a mercados primarios alrededor del mundo, te vas a Singapur, te vas a Shanghái, a Hong Kong, te vas a Londres, lo que va a variar quizás un poquito son los retornos de cada capa y quizás un poquito cómo, o sea, qué tanto pedazo del deal se asume, pero el concepto de la estructura de capital, definitivamente que es un estándar internacional. Tú te vas a financiar un proyecto en Shanghái y se maneja bajo los mismos parámetros, básicamente, si esa es la pregunta. Así que, bueno, guys, fue un placer. De nuevo, mi nombre es Arturo Borges. Lo que necesiten, estamos a un correo de distancia, una llamada de distancia. Nuestras oficinas principales están aquí en Doral, Florida. Tenemos 6 oficinas en el sur de la Florida. De nuevo, manejamos $1 billón en activos. Construimos, compramos, manejamos específicamente para clientes latinoamericanos. Tenemos muchísimos clientes en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en México. Lamentablemente estamos viendo un éxodo de capital muy importante en países como Chile, como Ecuador, como Argentina, por la situación que todos estamos atravesando. Así que, de nuevo, somos ese go-to company para la gente que está buscando, número uno, de nuevo, preservar su capital, número dos, maximizarlo y ponerlo a trabajar. Aquí veo otra preguntita que entró. En caso de tener una propuesta de inversión dirigida a un investment club, presentaré, me lo van a saber. Claro que sí, cuenta con eso. Igual, no, mentira, eso ya fue. Pues sí, José Luis, excelente. Looking forward to it y conversar y aprender un poquito más de lo que estás haciendo. Y creo que tengo aquí otra pregunta, la última. No, Célico, muchas gracias. Amazing, guys. Espero que hayan conseguido esto valioso. Lo pueden conseguir en las redes sociales, portfoliom.com, AvantiWay también. Y nada, un placer tenerlos aquí. Probablemente en un mesecito haga otro episodio con Antonio y hasta la próxima. Saludos. Aquí veo todavía a mucha gente. No se quieren ir. Vamos a seguir hablando. Saludos, guys. Cuídense. Mucha salud. Hasta luego.